¿Realmente DC Comics ha renacido como el Fénix? Tenemos, amigos, un nuevo universo de DC Comics y el día de hoy te voy a explicar todo acerca de este nuevo inicio, ya que sé que puede llegar a ser confuso que algunas películas estén del anterior régimen, pero hay un nuevo universo, pero que quién lo va a dirigir, etcétera. Todo te lo voy a explicar aquí rápidamente para que quede perfectamente claro. Así que, amigos, ya saben que mi nombre es Alex Deep, bienvenidos a Universo de Cinerama y comencemos con este video. Comencemos desde el principio. Básicamente, amigos, digamos que DC Comics tenía, o Warner está cayendo en un gran problema económico, y digamos que el régimen anterior era dirigido por un señor que se llamaba Walter Hamada, y digamos que dirigió películas, o pues sí, guió varias películas como Superman, como el Snyderverse, como películas como Aquaman, como Shazam, etc. Esas películas, digamos que no llegaron a gran cosa. Como sabemos, el destino no fue bastante bien, todo estaba como en desorden, y que si tenían problemas con sus actores, todo un rollo. Así que llegó James Gunn, la cabeza creativa de cierta manera de DC Comics, con Peter Safran, que ahora son ambos los directores de DC Comics, uno en la parte comercial, otro en la parte creativa, y digamos que ellos van a formar, o ya dieron su propuesta de un nuevo, pues sí, un nuevo universo de DC Comics, un reboot, o algo que será mejor dicho como un soft reboot, que ya les explicaré qué significa esto. Ahora, digamos que hay unas películas que se van a estrenar este año, que es justamente la película, bueno, este año y el que sigue, que es Blue Beetle, la película de Shazam 2, que está próxima a llegar, la película de Aquaman, ya dije, ¿no, verdad? Aquaman 2, y la película también de The Flash, que es como digamos, ¿cómo decirlo? Como el evento principal, ¿no? Aquí empieza la primera polémica, y antes de comenzar, se supone que estas películas, después de haber anunciado el universo de James Gunn, el nuevo universo, digamos que mencionan que estas películas pueden llegar a ser medio canon, digamos que se van a rebootear y los personajes podrían entrar aquí, pero me suena más a una situación de marketing para que sus películas no pierdan tanto dinero y al menos intenten hacer que ganen algo de dinero con estas 4 películas que ya no servirían de nada, ¿me explico? Es decir, Aquaman ya no sería Aquaman, Blue Beetle lo más seguro es que ya no termine siendo Blue Beetle, Shazam tampoco, y The Flash incluso lo podrían cambiar, pero hasta el momento, con palabras de James Gunn y DC Comics, digamos que podrían regresar a sus papeles. Lo dejan abierto por si es que los quieren cambiar mientras funcionan estas películas. Habiendo dicho esto, les digo, digamos que estos personajes siguen en este nuevo universo, pero The Flash, la película de Flash, lo que va a hacer es hacer un movimiento como los cómics y va a reiniciar el universo, digamos que a conveniencia pues económica de DC Comics. Básicamente y en pocas palabras, el reboot se refiere a un inicio desde cero, pero el soft reboot es reiniciar solamente algunas cosas, pero algunas se podrían mantener. Sé que puede llegar a ser confuso porque nos preguntamos, ok, si el régimen pasado, por ejemplo, hay cosas como Peacemaker o cosas como el nuevo Suicide Squad que dirigió James Gunn, el director actual de DC Comics, ¿las va a eliminar o no? Bueno, pues aquí es como decir, eliminamos cosas que no funcionan y nos quedamos con las cosas que sí. A eso se refiere el soft reboot, y digamos que después de The Flash algunas cosas existirán, por ejemplo la primera temporada de Peacemaker, el Suicide Squad, y otras que simplemente se pueden eliminar, o quizá, por ejemplo, que mantengan a Harley Quinn con la misma actriz, y que simplemente inicie una nueva historia, o que pasaron algunas cosas pero otras no, etc. Es decir, van a tomar los elementos que les funcionen y nos irán platicando poco a poco, pues, qué es lo que se quedó y qué es lo que no. Habiendo dicho este gran contexto, o rápidamente, vamos a ir con las películas anunciadas y les iré diciendo algunos datos importantes acerca de ellas, ya que comenzamos en el 2025, que sé que suena lejos, pero comenzamos con la película que iniciará el nuevo universo de DC, que es Superman Legacy. Un Superman que, justamente como James Gunn mencionó, será un Superman mucho más joven, que se diría, digamos, se piensa que tendría a lo mejor unos 25 años. Y este cómic, bueno, esta película estaría basada en el cómic de Superman All Stars, que a mí me gustaría hacer, no he leído el cómic, pero me gustaría leerlo y hacerles un cómic narrado para que, digamos, que tengamos esta comparación. Si es que quieren ese video, pónganmelo aquí abajo en los comentarios y estaremos pues haciendo también esos videos, así que los estaré leyendo. También, amigos, les digo, este Superman se menciona que pues va a iniciar desde cero, va a estar en esta parte más, no va a ser un inicio como que nos cuenten lo mismo de siempre, sino que será más un poco como esta relación kryptoniana con la Tierra, y entender por qué es que Superman es una persona bondadosa, un buen superhéroe, va a ser una película familiar, etc. Esa película es con la que va a iniciar DC Comics su nuevo universo después de The Flash, con un nuevo Superman y todo desde cero. Es decir, Henry Cavill se va, y simplemente yo les recomendaría que le demos este voto de confianza al nuevo Superman, a este nuevo DC Comics, este nuevo universo que realmente le hace falta a DC, que organice todo como se planea en esta situación. Después, amigos, mencionaron, y aquí es donde empiezan algunas confusiones, que el Batman de Matt Reeves, el Batman que vimos apenas hace un año, 2019,
digamos que se va a manejar como en tierras alternativas, como lo hace Marvel, en el multiverso, en los Elseworlds, así les dicen ellos, y habrá películas como el Joker, como The Batman, por ejemplo, de Matt Reeves, o como algunos otros que se les vayan ocurriendo, que les contaré después para no confundirlos más. De ahí pasamos, por ejemplo, a una película que de hecho es muy interesante. Aquí estoy buscando porque se filtró el calendario específico. A ver, voy. Después de Superman Legacy llegaremos a Creature Commandos, que es una serie animada que va a ser canon en el universo de DC Comics. Y digamos que hablaremos, bueno, digamos que este capítulo 1 se va a llamar Dioses y Monstruos, y se va a llamar, en vez de fase 1 de Marvel, se va a llamar capítulo 1. Aquí es donde empezamos con los monstruos, ya que el Creature Commandos es un grupo al estilo Suicide Squad, pero que está creado simplemente por monstruos. Frankenstein, la novia de Frankenstein, un tipo como molecular radioactivo, que no recuerdo su nombre. Les voy a poner aquí la imagen para que vayan viendo. Whistle también va a regresar del Suicide Squad, etc. Va a ser una serie animada que no tenemos muchos elementos, digamos, de si va a ser clasificación para más adultos o simplemente más familiar, etc. Lo que dice James Gunn es que esta serie simplemente se va a mantener, las personas que le den voz van a ser las personas que lo interpreten en el live action. Después llegaría la película de The Authority, que es un grupo, digamos, como de la Liga de la Justicia, pero con una moral diferente. Ellos están cansados de, digamos, decidir o tomar una decisión a base de la justicia, sino que van a tener su propia moral. Es un poco el Suicide Squad, un poco el The Boys de DC Comics, y llegará en una película. Supongo que esta es la más arriesgada y veremos cómo es que funciona en este nuevo universo. De ahí tendremos una serie que se llama Waller, de Amanda Waller, claramente en este mismo universo y arco argumental de Peacemaker, del Suicide Squad. Ahora una serie protagonizada por ¿cómo se llama? Por Viola Davis, que es Waller, y digamos que va a mantener un tinte interesante que a mí me parece muy cool y que creo que tiene potencial al estilo que lo tenía Peacemaker. De ahí pasamos con otra cosa que, bueno, antes de pasar, me gustaría decir que se rumorea que la película de Superman Legacy será dirigida por el mismo James Gunn, el director, es decir, se va a bajar a dirigir la película para que le dé el toque, el inicio y todo perfecto para que inicie el universo de DC con su propia visión del universo. De ahí pasamos a algo que se llamará The Brave and the Bold, que será la película protagonizada por Batman y Damian Wayne, que es su hijo, digamos, real de Batman. Y digamos que va a ser una relación de padre e hijo, o esta batifamilia, digamos que ya interactuando un poco más y poco a poco en el universo de DC. Y se dice que están tan contentos con el trabajo de Andy Muschietti, el mismo que dirigió The Flash. De hecho dicen que es una maravilla de película, así que a él le estarían dejando la película de Batman. Me parece que es interesante, creo que está muy cool y pues tiene mucho sentido. Ya estaremos viendo ahí un nuevo Batman, no será Ben Affleck, sino será un nuevo Batman, nuevas historias, etc. Lo mismo. Y se dice que será un poquito mayor que Superman en el DC Universe. De ahí algo interesante es que se preguntó en su Twitter, por ejemplo, de James Gunn, si qué personaje les gustaba para que tuviera una serie, un proyecto, ¿no? Y la mayoría votó por Buster Gold, que es un personaje no tan conocido, pero que lo van a manejar al estilo de una comedia quizá. Y es una persona que viene del futuro, pero que viaja al pasado. O sea, en el futuro es como un perdedor, no tiene mucho sentido, pero viaja al pasado, a la era de los héroes, para, digamos, ser una persona interesante y con poderes y con tecnología del futuro. Es interesante y seguro lo van a manejar como una comedia. Por ahí incluso se rumoreaba que el mismo que hace, el actor que es Chris Pratt, que hace a Star-Lord, podría regresar por acá, porque ahí había dicho James Gunn que va a traer a muchas personas del cast, si no es que a todas las personas del cast de Guardianes de la Galaxia, al universo de DC. Pasamos, amigos, también con el proyecto de Lanterns, que es un proyecto muy interesante, que es de nuevo traer por fin a Hal Jordan como Linterna Verde y a Jon Stewart en lo que manejan como un crimen policíaco, donde digamos que la comisaría es la Tierra y va a haber esta parte de la galaxia, va a estar muy interesante. Es simplemente entrar a lore, a todo el contexto de la Linterna Verde. Es muy interesante y tengo mucha fe en ello. Pasamos ahora con Supergirl Woman of Tomorrow, que es un proyecto que digamos que va a estar basada en el cómic de el mismo nombre, Supergirl Woman of Tomorrow, pero escrito por Tom King, el cual nos habla de una Supergirl mucho más violenta, entre comillas, ya que ella no creció con el amor de sus padres como Superman, sino que ella creció con pues el perder a sus familiares cercanos, y ya lo recuerda desde Krypton, y veremos un estilo muy diferente
a lo que es Superman y diferenciarlo, que es algo que sí pasa en los cómics y que en las películas es interesante que no se vea como una Superman femenina, sino como dos personajes diferentes, y al parecer le tienen mucha fe a este cómic y a este personaje. Ahora, amigos, pasamos con una película que Dios me ha escuchado mis plegarias, que es la película y el poderosísimo proyecto que de verdad, los que ya me siguen saben que soy fanático de dos personajes de Marvel, es Man-Thing, y de DC Comics claramente el magnífico Swamp Thing. DC Comics ha creado o ya ha decidido en su capítulo 1 meter a Swamp Thing, y lo mejor aquí es que será una película de terror. Esta película de Swamp Thing se dice que la va a dirigir el mismo director de Logan, una de las mejores películas de superhéroes en el género, y digamos que esta película, pues les digo, va a mantener estos tintes de terror o de misterio. DC se va a dar más apertura a sus proyectos, lo cual nos daría un proyecto muy interesante de Swamp Thing, un gran personaje. No sé, me encanta este personaje y creo que va a dar mucho de qué hablar y que va a ser una de las partes fundamentales de DC Comics, y lo agradezco. Él es la parte principal para adentrarnos después a la Justice League Dark, a cosillas más sobrenaturales, a la magia oscura, etc. Y para finalizar, amigos, aquí es donde entramos otra vez en esta confusión, que sería la serie precuela de Wonder Woman 1, que se llamará Paradise Lost, o El Paraíso Perdido, que básicamente aquí nos dice que será una serie de las Amazonas y será antes de Wonder Woman 1, lo cual nos cuestiona lo mismo que les decía. ¿Se va a tomar en cuenta las demás Wonder Woman 1 y 2, o simplemente podrían tomar una nueva actriz e iniciar después de esta serie con Wonder Woman 1, con Gal Gadot o con una nueva actriz? Aquí es donde está el secreto de las palabras que dice James Gunn, ya que menciona que los actores anteriores podrían regresar, me explico, pero no dicen que vayan a regresar, y lo más seguro, yo les digo, es que todos los personajes van a cambiar de actor, incluso Aquaman, incluso Shazam, incluso Gal Gadot como Wonder Woman, lo que yo creo y lo que yo pienso, para ya darnos una historia completa de Wonder Woman. Y también se me hace curioso que no hayan anunciado nuevos proyectos de las películas que van a estrenar, como les digo, Blue Beetle, Aquaman, The Flash, pero lo más seguro es que después de este capítulo 1, que se dice que no es todo el capítulo 1, sino simplemente una parte de ello, pues vayamos viendo nuevos personajes o nuevos actores tomando los papeles de Aquaman, The Flash, etc. Por ahí decían, recuerden que en este universo se estaba planeando una película de Lobo, que al fin y al cabo es un monstruo al estilo de los dioses, entraría muy bien en este capítulo 1, y que se dice que el mismo que interpretaría a Lobo es Jason Momoa, o sea, Aquaman. Así que ya están listos, amigos, con todo lo que es el nuevo universo de DC Comics. Y si me preguntan, ya para finalizar y a modo de conclusión, ¿te emociona este capítulo 1 o no? Personalmente creo que es refrescante lo que DC está haciendo con esta nueva fase. Creo que era vital desde hace muchísimos años que se le diera la confianza a un reboot con algo que ya no estaba funcionando y que simplemente se iba entorpeciendo más, y que se tenga en cuenta que este capítulo 1, pues digamos que deben iniciar desde cero. Si la película de Superman o de Supergirl o la que sea, o de Authority, por ejemplo, no hace los $1,000 millones que hace Marvel, ojalá DC Comics no dé por perdido este plan y que sigan y sigan y sigan hasta alcanzar taquillas de los 800, de los $1,000 millones como lo hace Marvel, poco a poco, construyendo, ya que tienen personajes muy interesantes y que me gustaría ver en la pantalla grande, como Green Arrow, como The Flash, como etcétera, ¿no? Muchos personajes, así que ustedes díganme. La pregunta ahora se la lanzo a ustedes. ¿Les interesa este nuevo universo de DC Comics? ¿Están cansados como fanáticos de DC? Lo entendería. Pero díganme por favor que hay una pequeña, ligera flama ahí de esperanza en este capítulo 1 y de James Gunn, o simplemente díganme su opinión. Los leo aquí abajo, amigos, y ya están ahora sí informados de esta situación del estudio de DC. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima y no se les olvide suscribirse aquí abajito para que más dioses y monstruos sigan uniéndose a este canal de DC, de Marvel y de las películas. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Bye bye.